Sumérgete en las entrevistas y comentarios que importan. Al encuentro. Al encuentro. Te invitamos a escuchar tu podcast, Al Encuentro. Análisis profundo del acontecer sociopolítico-cultural. Con Eduardo Medina Guevara. La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de Conaicop Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. El latido de la patria grande resuena en las emisoras comunitarias de los 5 continentes. Únete a nosotros en este viaje de unidad comunicacional, donde las voces se encuentran y las historias se comparten. Sintoniza y siente la conexión global. El que quiera quitar del medio los obstáculos que estorban la paz, que quite las injusticias, que quite las torturas, que quite los atropellos y que haga justicia. Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Salud y bienestar, oyente de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la misión de hoy titulada Estado de excepción en El Salvador y ciudadanos venezolanos secuestrados, contamos con la presencia de la licenciada Lourdes Palacios, diputada por el departamento de San Salvador en la Asamblea Legislativa desde el 2006 hasta el año 2015. Su secretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción durante el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, periodo 2015-2019. Actualmente se desempeña como coordinadora del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador, COFAPES, desde el año 2021. Es licenciada en Ciencia de Educación, especialidad en Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica del Salvador, San Salvador, año 2023. Egresada de Licenciatura en Ciencias Económicas, Universidad del Salvador, San Salvador. Maestría en Interculturalidad, año 2025. Es fundadora e integrante de varias asociaciones ciudadanas reconocidas por su trabajo a favor de las comunidades y sectores sociales en la defensa de sus derechos. Es participante y proponente en la formulación de políticas públicas, legislativas y ejecutivas en el derecho humano al agua y el saneamiento, ley de prohibición de la minería metálica. Bienvenida, estimada licenciada Palacios, a su podcast Al Encuentro. Hola, saludos Eduardo, para ti y para todas las personas quienes realizan el programa Al Encuentro desde la Radio del Sur. Muchas gracias. El régimen de excepción implementado en El Salvador ha generado una intensa controversia en relación con el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones masivas y arbitrarias, en las cuales personas son privadas de su libertad sin pruebas suficientes o sin el debido proceso legal. Se critica la falta de garantías procesales como el acceso a un abogado y la presunción de inocencia. Esto ha llevado a preocupaciones sobre la posibilidad de que personas inocentes sean encarceladas. Se han reportado casos de abusos y tratos inhumanos en las cárceles salvadoreñas. Incluyendo condiciones de hacinamiento y falta de atención médica. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción.
existe preocupación por la gran cantidad de muertes dentro de los centros penales. Críticos argumentan que el régimen de excepción y la reelección del presidente Nayib Bukele representan una concentración excesiva de poder, lo cual erosiona las instituciones democráticas. Se cuestiona la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes. La reelección del presidente Bukele es un tema de controversia, ya que la Constitución salvadoreña no lo permite. La participación de asesores como Lester Toledo ha generado controversia, especialmente por su origen venezolano y las acusaciones de autoritarismo que rodean su figura. Existen denuncias de organizaciones de derechos humanos que afirman que dentro de los centros penales se dan situaciones que pueden catalogarse como comercio de seres humanos. Esto debido a las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los reos. Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros han expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en El Salvador. Se ha llamado a respetar el Estado de Derecho y las garantías fundamentales. Es importante señalar que la situación en El Salvador es compleja y objeto de debate. Existen diferentes perspectivas sobre las medidas adoptadas por el gobierno y su impacto en la seguridad y los derechos humanos. ¿Cuáles son las principales demandas y acciones que realiza la coordinadora del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas en El Salvador en relación con las detenciones masivas en dicho país? Además, Lourdes, ¿cómo evalúa la situación de los derechos humanos en El Salvador bajo el régimen de excepción? Desde el Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador, hemos venido trabajando desde el año 2021 en denunciar todas las atrocidades respecto a la violación de los derechos humanos que se inició desde esos años y concretamente para todas las personas que fueron capturadas, encarceladas en su condición de presas y presos políticos. Y nuestra labor ha sido denunciar esa situación, visibilizar esos abusos que se estaban dando desde esos años y hasta el presente, porque la situación de capturas selectivas se dio en el marco de la concentración de poder que Bukele tuvo a partir de la mayoría en la Asamblea Legislativa y del control en la Corte Suprema de Justicia. Después de ello, vino una medida nefasta para El Salvador, una ley que aprobaron que se llama Ley del Régimen de Excepción, que lo que ha estado haciendo son capturas masivas, capturas en las comunidades, capturas a liderazgos sociales, sindicales y ambientalistas. Por ello, nuestra labor ha sido denunciar esa situación a nivel nacional e internacional, pero también demostrar la inocencia de nuestros compañeros y compañeras que fueron acusados mediante pruebas fabricadas de parte de la Fiscalía General de la República y cómo todo el sistema judicial también se confabuló para que nuestros compañeros fueran dejados en prisión. A la fecha existen 29 presos políticos en El Salvador y luego hay capturas de hasta 80,000 personas y más, de acuerdo a los datos oficiales del mismo gobierno, que dan cuenta de cómo el régimen de excepción se ensañó, sobre todo en aquellas poblaciones empobrecidas y estigmatizadas por su condición socioeconómica. El régimen de excepción es una medida aprobada en la Asamblea Legislativa y este mes de marzo ha cumplido ya 36 meses, es decir, 3 años en que la población salvadoreña no tiene garantías constitucionales relacionadas al derecho a la libre expresión, a la organización, al debido proceso, a su defensa, y tampoco se les permite a las personas tener libre comunicación. Entonces esos 4 derechos están anulados desde hace 3 años en El Salvador. Las situaciones en las cárceles salvadoreñas
es verdaderamente una situación de infierno. Personas que se han atrevido a denunciar y a decir cómo son las condiciones en esos centros penitenciarios, en esas cárceles, y que han tenido esa valentía de denunciarlo, han expresado que, por ejemplo, una celda que podría estar destinada para entre 5 a 10 personas, hay hasta 50, 60, y cuando fueron las redadas más intensas, más grandes, ahí ha habido hasta 80, 90 personas en una sola celda. Y como se colapsó, se sobrepasó la capacidad de los centros penales, se han ido, por supuesto, volviendo críticas las condiciones de higiene, en que no hay debido acceso a la deposición de heces fecales, y que tampoco se proporciona la limpieza necesaria para ello. Eso se vuelve una situación crítica, y la amenaza a la salud a las personas que van perdiendo sus defensas en este proceso, dado que tampoco la alimentación es la que debe de tener. Entonces, personas que agarran infecciones muy fácilmente, y otras personas que ya tienen condiciones de base, como por ejemplo diabéticos o hipertensos, ahí se han agravado las condiciones. Hasta esta semana, el sistema carcelario de El Salvador ha producido 380 muertes, 380 personas fallecidas en manos del Estado, porque no se les prestaron las condiciones de vida, de higiene, de atención a su condición de salud, y mucho menos atención médica. Es prácticamente imposible que un médico pueda atender esta cantidad de personas, y es prácticamente imposible que, dada la condición de hacinamiento, se pueda tener también una sana convivencia, de tal forma que las cárceles en El Salvador hoy están tipificadas como el peor de los escenarios a nivel latinoamericano. Hemos conocido experiencias de otras cárceles en Sudamérica que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema carcelario de El Salvador, donde las personas entran y no se vuelve a saber nada de ellas, absolutamente nada. A partir del régimen de excepción, no se ha permitido la visita familiar, de tal forma que no se sabe absolutamente nada de una persona cuando ingresa a un centro penal. Y tampoco se deja ingresar a los defensores, a los abogados de estas personas. Entonces nadie tiene conocimiento de lo que está sucediendo ahí adentro. Hay expresiones de personas que han salido, que denuncian la tortura que se hace en esos centros penales, personas que están destinadas para ello, y de eso no hay absolutamente ningún conocimiento, y las autoridades tampoco informan de cómo están las personas al interior de los centros penales. Ni el director general de centros penales, Osiris Luna, responde ninguna nota, como tampoco la señora procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, tampoco nos informa de la situación adentro de los centros penales. Al no permitirse ese ingreso de los abogados, tampoco hay acceso al debido proceso. Y la ley ahora en El Salvador también está permitiendo los juicios sumarios, en que son condenadas 10, 20, 30, 50 personas de una sola vez, condenadas como personas que pertenecen a agrupaciones ilícitas. No hay separación de ello y por lo tanto no se sabe. Y en la consulta con el abogado no se sabe cómo están esos casos que son llevados de manera masiva a las cárceles. El régimen de excepción ha venido a violentar los derechos humanos de las personas en El Salvador,
y a perderse aquellos derechos civiles y políticos que venían siendo parte de la lucha que este pueblo ha tenido desde décadas anteriores, ahora han sido perdidos de un solo plumazo. Estimada compañera, ¿qué mecanismos existen para denunciar y prevenir la tortura y otros tratos crueles o inhumanos en las cárceles salvadoreñas? De acuerdo a la ley, y en teoría debiera ser esa Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos quienes estuvieran investigando los casos de tortura y esos tratos crueles e inhumanos en las cárceles de El Salvador. Pero es condenable que esta institución, surgida con la firma de los acuerdos de paz, no esté retomando su papel de defensora de los derechos humanos. El gobierno nombró a un comisionado presidencial para los derechos humanos, es un señor de origen colombiano que no conoce ni la cultura ni la realidad de este país. Ese es el comisionado Guzmán, que ahora no recibe prácticamente ninguna de estas denuncias, como tampoco la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por lo que ha sido necesario llevar estos casos a otros niveles como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el mismo sistema de Naciones Unidas, ya que en el país eso por hoy no está siendo atendido. ¿Cuál es el marco legal que regula la detención y el tratamiento de migrantes extranjeros en El Salvador? Respecto a la condición o situación legal que tienen los extranjeros para entrar a El Salvador, existe una ley de migración y extranjería que ya regula las modalidades en las que una persona puede llegar a El Salvador, si es turista, si viene con residencia permanente o temporal o está realizando cualquier tipo de trabajo. Eso es relacionado a las personas que entran y salen del país y que respeta, por supuesto, los convenios y tratados internacionales. Eso es lo que contiene la ley en El Salvador. ¿Cuál es la situación legal de los ciudadanos venezolanos detenidos en El Salvador sin un debido proceso judicial? Relacionado al caso de los ciudadanos venezolanos que hace 14 días ingresaron a El Salvador, aquí es importante señalar que, a pesar que El Salvador tiene la figura de extradición, pero en el caso de aquellas personas que ya hayan tenido un proceso, en el caso de los salvadoreños, que tienen un delito y que las leyes aquí lo requieren por un delito, pero en el caso de los venezolanos no hay absolutamente nada. Aquí no se ha abierto ningún caso contra ningún venezolano, ciudadano venezolano, que vivía en Estados Unidos y que tenía en trámite su residencia en los Estados Unidos. Aquí no hay nada respecto a eso. Por eso es que muchas organizaciones de derechos humanos y nosotros coincidimos en que los venezolanos traídos a El Salvador a la cárcel del Centro de Confinamiento de Terrorismo, que se abrevia CECOT, es un verdadero secuestro, porque ellos no tienen aquí ningún asunto pendiente con la ley, ni han estado en ningún proceso judicial, de tal forma que eso se convierte en un secuestro. ¿Qué acciones se están llevando a cabo para garantizar sus derechos y su seguridad? Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han estado denunciando esta situación, evidenciando el abuso que comete el gobierno de El Salvador con estos ciudadanos venezolanos. Y lo que se ha conocido públicamente es que ya hay un equipo de defensores de estos ciudadanos que han solicitado un habeas corpus a la Corte Suprema de Justicia, porque así como entraron directo del avión, fueron llevados al Centro de Confinamiento de Terrorismo y nadie ha podido tener contacto con ellos. Como hemos dicho, en El Salvador el régimen de excepción ya prohíbe el ingreso a las cárceles salvadoreñas y en este caso no es la excepción, pero en tanto son de otra nacionalidad, lo que sí debiera permitirse por lo menos es el contacto con sus abogados, quienes por hoy tampoco han tenido contacto con ellos, pero la figura de habeas corpus es justamente para verles, para saber cómo están y saber qué está pasando con ellos, con su vida y con su integridad. ¿Existen acuerdos de cooperación carcelaria entre El Salvador y otros países? ¿Y cuáles son sus implicaciones?
El acuerdo que existe es el que firmó el inconstitucional presidente Bukele con Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, en fecha 5 de febrero de este año. Y ese tratado permite que vengan presos, según dice, de todas las nacionalidades. Pero veamos que ese, entre comillas, servicio que está prestando por hoy el Estado de El Salvador está violentando todo el marco de derechos humanos existente y además hasta la misma normativa nacional, porque esta es, en consecuencia, la forma en que se va a dar el trato inhumano a personas de otras nacionalidades en este país que, como he dicho, no tienen juicios pendientes en El Salvador. Lo que se está aquí quedando demostrado es que, por un lado, el gran irrespeto a los derechos humanos, pero en segundo, es el interés económico que existe detrás de cada persona que va a estar siendo detenida en las cárceles salvadoreñas, convertidas en esa prisión que agobia, que tortura y que asesina a personas en El Salvador. Y este trato que se ha hecho tiene tras de sí el pago por cada una de esas personas. No sabemos exactamente cuánto es la cantidad que le están dando al gobierno de Bukele por cada preso que es extraído desde los Estados Unidos, en este caso de estos ciudadanos venezolanos, de tal forma que se está violentando cualquier forma de trato humano a estos ciudadanos que por hoy están enfrentando, además, bajo el régimen de excepción, esas condiciones que se supone aplicarían solo a nacionales, hoy están siendo también aplicadas a personas de otras nacionalidades. ¿Cuál fue el propósito de los resultados de la visita de la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos a El Salvador? La visita de la señora Secretaria de Seguridad, Kristi Noem, no debe extrañar, ya que ella ha venido a seguir fortaleciendo los acuerdos que hubo en el mes de febrero con el señor Rubio, y se trata de seguir enviando más personas deportadas desde los Estados Unidos a las cárceles salvadoreñas, de tal forma que esto se está convirtiendo en un verdadero negocio y en un completo irrespeto a los derechos de las personas. Porque si hay allí gente en los Estados Unidos que está realizando procesos migratorios, no tiene nada que ver con una extradición y no tiene nada que ver con venir a parar acá a un centro de confinación de terrorismo. De tal forma que la visita de la señora Noem solamente viene a demostrar el régimen represivo, militarista y fascista que tiene el gobierno de Bukele. ¿El secuestro de ciudadanos venezolanos se puede haber derivado de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a El Salvador? Definitivamente la visita de Marco Rubio fue para venir a acordar ese mecanismo de enviar personas venezolanas a las cárceles salvadoreñas. Este secuestro que han realizado de personas que no tienen nada que ver con ningún delito está demostrando la barbarie y la situación de crisis humanitaria que se está viviendo en estos momentos en El Salvador, producto de las políticas implementadas para poner a todo mundo en la cárcel. Y este tema del secuestro de los ciudadanos venezolanos también demuestra que el gobierno de Bukele no tiene límites y que no le importa la condición en la que están estas personas y que no se les garantice para nada el debido proceso. No tiene límites la forma en que Bukele está tratando a estos ciudadanos venezolanos en esa condición. Licenciada Lourdes y estimados oyentes, con su permiso, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur.
Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega al amor con el alma liberada. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño. Dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño. Dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales, no al verde de las boinas de matanzas tropicales, las que fueron a Vietnam a quemar los arrozales y ya andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño. Dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Dale que tu limpia sangre terminará sobre el mar y será una enorme rosa de amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zumpul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño. Dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño. Dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale que después de alzar el vuelo, dale que no hay pájaro pequeño. Dale cuando comienza a volar.
Regresamos a su podcast Al Encuentro. En la misión de hoy titulada Estado de excepción en El Salvador y ciudadanos venezolanos secuestrados, contamos con la presencia de la licenciada Lourdes Palacios, diputada por el departamento de San Salvador en la Asamblea Legislativa desde el 2006 hasta el año 2015. Su secretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción durante el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, periodo 2015-2019. Actualmente se desempeña como coordinadora del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador, COFAPES, desde el año 2021. Es licenciada en Ciencia de Educación, especialidad en Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica del Salvador, San Salvador, año 2023. Egresada de Licenciatura en Ciencias Económicas, Universidad del Salvador, San Salvador. Maestría en Interculturalidad, año 2025. Es fundadora e integrante de varias asociaciones ciudadanas reconocidas por su trabajo a favor de las comunidades y sectores sociales en la defensa de sus derechos. Es participante y proponente en la formulación de políticas públicas, legislativas y ejecutivas en el derecho humano al agua y el saneamiento, ley de prohibición de la minería metálica. ¿Qué estrategias legales están utilizando los abogados salvadoreños para defender a los ciudadanos venezolanos detenidos? El habeas corpus es lo que ahora están impulsando los defensores de los ciudadanos venezolanos inocentes presos en el SECOT. Si la Corte Suprema de Justicia actúa apegada a la ley, debieran resolverse en el menor plazo posible esos habeas corpus. Las personas ciudadanas venezolanas inocentes requieren tener ese diálogo con sus defensores. Y esto debe permitirse porque no va a haber forma de cómo avanzar en un proceso judicial que incluso es supuesto, porque ellos aquí no tienen delito, pero que también muestra, como he dicho, la extralimitación que se está tomando el gobierno de Bukele en asocio con el gobierno de los Estados Unidos mediante este acuerdo, que irrespeta todas las normativas existentes a nivel internacional. De un bufete de abogados contratado por el gobierno de Venezuela presentó un habeas corpus, un recurso ante la Corte Suprema de El Salvador para conseguir la liberación de 238 venezolanos detenidos en ese país tras haber sido deportados por Estados Unidos. El habeas corpus, pues, es el auto de exhibición personal que nuestra Constitución lo determina, así como la Ley de Procedimiento Constitucional en su artículo 41, y nosotros los abogados lo consideramos como los primeros auxilios jurídicos para toda persona que se encuentre detenida dentro del territorio nacional. ¿Qué implicaciones tiene esto para la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador? Por supuesto que afecta al Estado de Derecho y a la democracia. Este caso de los ciudadanos inocentes venezolanos que están secuestrados en el SECOT está poniendo a prueba la institucionalidad en El Salvador. Y vamos a ver si aquí puede actuar el sistema judicial de manera independiente, sin que le den línea de arriba, sin que le den orden y sin que le den indicaciones. Está puesta a prueba hoy la democracia en El Salvador, porque tal como ha venido siendo en estos últimos 6 años, con la existencia del régimen de excepción, se ha quebrantado ese proceso. Y cientos de personas han fallecido en las cárceles y miles de personas hoy están teniendo verdaderas situaciones de tortura y de respeto a los derechos humanos en las cárceles salvadoreñas. Por supuesto que está a prueba el Estado de Derecho en El Salvador. Debe resolverse esta situación de los ciudadanos venezolanos y debe también de exigirse desde el nivel internacional que se pueda liberar a estas personas y que se demuestre también su inocencia. Se requiere de ese acompañamiento internacional y que actúen los organismos que tienen que ver al respecto. El gobierno de Bukele incurre en trato de humanos al cobrar por las detenciones. La situación del cobro por el servicio, entre comillas, que se está dando para tener personas extranjeras presas en El Salvador, podría convertirse hasta en una trata de personas
que está realizando este gobierno. Desde la firma de los acuerdos de paz, esta es una situación única. No se había visto en el país que se ofreciera de tal forma a las cárceles cobrar por ese servicio y que eso le represente ingresos al Estado, al gobierno. Entonces sí, podría caer en ese delito el actual régimen, ya que además no tiene ni siquiera un respaldo de la normativa nacional. Esperaríamos que también la Asamblea Legislativa no se preste a este tipo de situaciones y que no siga ya dañando y deteriorando la escasa y débil democracia que tiene por hoy El Salvador. ¿Cuáles son las implicaciones del estado de excepción en el sistema judicial salvadoreño? Es necesario señalar que las implicaciones del régimen de excepción para El Salvador, como he señalado, a 3 años, 36 meses de no tener garantías constitucionales, se vuelve en el factor de control de parte del régimen de Bukele. Con eso se inspira miedo en la sociedad salvadoreña. La gente no denuncia por temor a ser llevado a esas cárceles que son centros de tortura. La gente organizada que ha estado denunciando estas situaciones, pues también se ha visto expuesta a ser víctima del gobierno mediante el régimen de excepción. Hijos de líderes capturados, como es el caso de la ambientalista Vidalina Morales, que su hijo fue capturado porque ella ha estado en defensa de su territorio contra la minería metálica. El hijo del abogado Félix López, que también es capturado y está preso en este momento, víctima del régimen de excepción. Personas sindicalistas que por denunciar la situación laboral también les han aplicado el régimen de excepción. Y no se diga de las personas opositoras políticas, como es el caso del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, licenciado Eugenio Chicas, que fue apresado y violentando aún la normativa, ya que él tenía abierto su caso, su proceso judicial. Entonces tiene un doble juzgamiento, igual que el que tienen los 5 ambientalistas de la comunidad Santa Marta que hemos denunciado. Son hombres que han luchado contra la minería metálica y que ahora también tienen un doble juzgamiento. Entonces, el régimen de excepción se presta para todos esos abusos, a no permitir la visita familiar. Ninguna persona familiar de presos y presas ahora en el sistema de El Salvador tienen contacto con sus familiares. Ninguna. Y el régimen de excepción, entonces, está haciendo por hoy en El Salvador el mecanismo mediante el cual se está irrespetando y violentando los derechos humanos, pero también el mecanismo que manipula y utiliza el sistema judicial y el Ministerio Público para criminalizar a todas aquellas voces opositoras, disidentes o, en el caso de las personas bajo régimen de excepción, personas estigmatizadas por vivir en zonas empobrecidas de este país. Para eso fue creado el régimen de excepción, para también generarle popularidad al actual presidente inconstitucional, que lo explota a nivel nacional y también a nivel internacional, presentándose como que este es el país de las 1000 maravillas en materia de seguridad, cuando sabemos que a costa de la vida, de la sangre y de la población más pobre, es que este señor tiene la popularidad. Entonces, a todas luces, esta situación es una crisis humanitaria y es una situación insostenible para el pueblo salvadoreño y que va totalmente en contra del derecho, que va en contra de todas aquellas, de todo el conjunto de
de acuerdos, de normativas y tratados internacionales que ya pues la humanidad ha ido construyendo a partir de experiencias tan difíciles y nefastas como fue hace 70 años la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos viendo este gran retroceso en El Salvador. ¿Cuál es el papel que juegan las organizaciones de derechos humanos dentro de El Salvador durante el estado de excepción? Ante todas estas situaciones, lo que nos queda como mujeres y hombres salvadoreños es la organización, la lucha. Y desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en este caso como COFAPES, que somos el Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador, hemos venido realizando una intensa labor de denuncia a nivel nacional e internacional, pero también llevamos a cabo el acompañamiento a las familias en sus procesos, porque déjenme decirles que es una situación verdaderamente caótica cuando a una persona la ponen presa, cuando se le están señalando mediante falsedades, con mentiras, son llevados a las cárceles, les fabrican procesos, les fabrican pruebas y esta situación que una familia no se le esperaba y, por ejemplo, en el caso de los compañeros que son veteranos y excombatientes del FMLN y que fueron apresados en la noche del 30 y 31 de mayo del año recién pasado, fueron 9 compañeros que se llevaron desde sus casas y personas adultas mayores que fueron incriminadas por actos de terrorismo, algo que impensable que ya una persona con esas condiciones de salud, como está el caso del compañero Atilio Montalvo, por ejemplo, firmante de los acuerdos de paz, hay que decirlo, que por hoy se encuentra en una cárcel salvadoreña, no se le ha respetado su condición crítica de salud y, por supuesto, sus derechos humanos. Entonces, cuando una persona, una familia cae en esta situación, requiere ese acompañamiento. Eso lo hemos venido haciendo las organizaciones de derechos humanos y llevando algunos casos a nivel internacional para que también esos mecanismos puedan actuar ante esta situación de graves violaciones a los derechos humanos en el país, de irrespeto a la democracia y al Estado de Derecho. Entonces, por ello nos mantenemos organizados, organizadas, a pesar de estas condiciones que, repito, son críticas, porque en el último ejemplo que hemos tenido hace un mes, se quiere también criminalizar la acción de las organizaciones de derechos humanos, diciendo que son agrupaciones ilícitas. ¿Eso qué quiere decir? Que podrían seguir criminalizando a todas las organizaciones en El Salvador con una tipificación que aquí la ley lo único que ofrece son 30 y más años de cárcel. Entonces, amigos, amigas que están escuchando estas declaraciones, sepan que en El Salvador eso es lo que está sucediendo. Que no se crean las mentiras que se dicen que este es el país más seguro del mundo, por un lado, y segundo, que aquí es el presidente más cool que existe en toda la región. Eso es falso. Aquí se violan los derechos humanos, se irrespetan las leyes, se está haciendo un negocio de esas cárceles y está sobre la vida hasta el momento de 380 personas fallecidas en las cárceles, de más de 80,000 presos y presas bajo el régimen de excepción. Esto quiere decir sin ningún derecho, más las 200 personas que han traído recientemente desde los Estados Unidos ciudadanos venezolanos. Eso es lo que se está viviendo en el país, que se sepa y que por favor se ponga la mirada sobre El Salvador para actuar con esa solidaridad que es la única que nos une a los pueblos de América Latina. Tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad en la búsqueda del bien. Gracias, apreciada amiga, por tu importante participación. Y ten en cuenta que en esta producción siempre estaremos a sus órdenes. Reitero nuestro agradecimiento por tan importante aporte.
esperando que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para Al Encuentro, ha sido un honor tenerte en el programa. Quiero agradecer desde COFAPES el espacio que nos ha dado Eduardo Molina desde este programa Al Encuentro, y que a través de la Radio del Sur se pueda conocer la realidad salvadoreña, que se conozca lo que está sucediendo y también para motivar la solidaridad y acompañamiento a nuestro pueblo en estos momentos difíciles y críticos. Aquí seguimos, aquí vivimos, aquí resistimos. Muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. Dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales, no al verde de las boinas de matanzas tropicales, las que fueron a Vietnam a quemar los arrozales y ya andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul, dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar y será una enorme rosa de amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zumpul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale que después de alzar el vuelo, dale que no hay pájaro pequeño, dale cuando comienza a volar. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.